qué valor? Infinito. Tiende al infinito, pero ¿por qué no va al infinito? ¿Qué valores reales va a tomar si yo hago un corto? No va al infinito, es conceptual lo del infinito, ¿no? Claro. ¿Qué Tiene sucede? valores muy altos. Valores muy altos como cuánto. Porque si me dice muy altos, infinitos, casi lo mismo. Sí. Infinitamente altos. Ustedes son- 600 amperes. Hasta lo que aguante. Hasta lo que aguante, claro. No, hasta lo que aguante no, son toda una manga de chanta. Tienes razón, Bianca. Hay algo que se era un parámetro. Chicos, pónganse a estudiar, ¿sí? Hay algo que se llamaba poder de corte o corriente de cortocircuito, ¿sí? ¿Qué valores? ¿Alguien destapó una cerveza? ¿Alguien? No, perdón, fue mi celular. Ya sé. Escucha, el corriente de cortocircuito, ¿sí? ¿Alguien se acuerda un valor usual de corrientes de cortocircuito? Era lo que definía que el interruptor sea DIN o compacto o más grande, es la capacidad de corte justamente de un cortocircuito. Nadie recuerda qué valor, la que usted tiene en su casa, ¿de qué valor es el valor de corriente de cortocircuito que puede operar? No dice infinito en la térmica, basta de googlear. No, dice 25, puede ser. 25, ¿y cuál era el otro que va a aparecer en la foto? 50 puede ser también. Una es la corriente nominal, ¿sí? Que es la que va a proteger. Además, en el trabajo práctico estaba la pregunta, ¿sí? Alguien que lo diga, no lo quiero decir yo. ¿Cuál es el valor? ¿Sí? O sea, un interruptor magnético tiene dos valores, uno de corriente nominal y uno de corriente de cortocircuito. ¿Cuál es el orden de la corriente de cortocircuito? En ampere, en miliampere, en kiloampere, en megaampere. Ya se me ocurrió un múltiple choice. Me fijé en la térmica acá del tablero de casa y dice 6000 amperes abajo. Genio, 6000 amperes. Es buena. ¿Qué marca es? Le vamos a ir a chorear la... Schneider. Ah, usted tiene plata. No. Usted es un adinerado. No. Tiene térmica Schneider como tengo un Mercedes-Benz. No sé si usted alquila, ocupa o es propietario, ¿sí? Pero es una muy buena térmica. Vivo en una casa del gobierno. Bien, aguante. Aguante el gobierno. Bueno, hablando en serio, y es verdad, Schneider es muy buena marca. Sí, es muy buena marca. Es una de las mejores. Y 6000 amperes hay un valor de corriente menor, que es de 3000, ¿sí? Amperes. O sea, que son 3 kiloamperes o 6 kiloamperes, después puede ir de 10, 15, 20. ¿Sí? Entonces, ese es el valor de corriente. ¿Eso qué significa? Que hasta un cortocircuito de 6000 amperes, la térmica puede abrir. Si el cortocircuito tendría una intensidad de 7500 amperes, no podría abrir, ¿sí? Eso es para lo que nosotros es infinito. ¿Por qué no va infinito? Porque está la resistencia de los cables. Eso que ustedes no crean, como ya vimos el valor de la resistencia de cables cuando calculamos las líneas, eso amortigua el valor de la corriente de cortocircuito. ¿A valores de qué magnitud? De los kiloamperes. Ustedes imaginen que un rayo, la corriente de descarga de un rayo, una descarga atmosférica, el pico máximo en general es de 100 kiloamperes, ¿sí? 100.000 amperes. Entonces, para nosotros infinito puede ser ese valor, 100.000. No van a ver en interruptores valores. Usted fíjese que en los fusibles quizás tienen un valor que son los que. El fusible tiene una capacidad de ruptura de reaccionar ante cualquier cortocircuito, pero por cómo es la tecnología, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro todo esto? Gracias, Guzmán, por la pregunta, porque esta es la pregunta para mí. O sea, una cosa es toda la carga teórica que nosotros divagamos, ¿sí? Pero esto tiene una parte un poco práctica y una parte más teórica. Esta es una pregunta bien práctica porque ustedes arriba del barco, como jefe de máquinas o como encargado de la parte eléctrica, tienen que entender cuándo está una térmica sobrecargada, está operando a sobrecarga, está caliente y quizás no está saltando, ¿sí? Hay otra cosa que se usa que son las termografías, ¿sí? No sé si en algún caso seguramente ya les habrán explicado lo que es una termografía. ¿Saben lo que es una termografía? Se usa no solo para los cuadros o tableros eléctricos, sino para qué se usa la termografía. Porque para ver puntos calientes en algún cojinete. Totalmente. O sea, te digo que arriba de un buque, porque bueno, en un buque hay 3 millones de máquinas y ustedes son jefes de máquinas,
una máquina termográfica sería ideal, porque es como dijo Guzmán, reconoce básicamente los puntos calientes y es como una radiografía térmica, ¿sí? Vos tenés una cámara que apuntás, ¿sí? Y te tira una imagen cantándote cuáles son los puntos calientes, ¿sí? De todos modos, ¿sí? Uno está bien que va a ser más grosero, pero a veces uno tocando solo el frente del interruptor, ¿sí? Y no estoy poniendo en riesgo al operario, ¿sí? Porque es aislada la parte de frente, ahí uno ya puede detectar si hay temperaturas excesivas, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Pero bueno, los puntos en los tableros, ¿sí? Recuerden que un punto caliente es un punto obviamente propenso a que el cable se sulfate, o sea, que empiece a deteriorarse en algún punto, obviamente, de falla futura, ¿sí? En el caso de una máquina es un caso de porque falta un lubricante, algo, pero también es lo mismo, ¿sí? Es un punto de falla futuro, seguro, ¿sí? O que me puede tirar una falla del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, continuamos con motor trifásico sincrónico, después de este breve repaso. Bueno, profe, ya que estamos, respecto a la pregunta que nos hizo el señor Blanco, lo de los interruptores de alterna y de continua. Sí. ¿La diferencia cuál es de la composición de alterna y continua? No, lo que nos había marcado era que, por ejemplo, una formaba más arco eléctrico que otra. Entonces, Bueno, por eso el interruptor aguantaba más. ¿Cómo? Que una generaba un arco eléctrico más importante que otra. Totalmente. A eso iba. ¿Y por qué genera una un arco más importante que otra? Esa es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Es por los picos de la alterna? ¿Es? Totalmente. Por los picos, upa. La continua siempre trabaja en el valor eficaz de la... Me aguardo un de la minutito. alterna. Me aguardo un minutito. Hola. Hola. A la casa. Ayer pasó la Jenny, hoy pasó la Nicole pidiendo comida. Bueno, así estamos. Mándale salud. Y me la manda usted. Siempre justo la clase de esto. Bien, seguimos. Como dijeron recién, ¿sí? Es un gráfico muy choto, ustedes ya se lo conocen de memoria, ¿sí? La alterna pasa por cero, y si usted hace la integral de esto, no es lo mismo que una corriente continua, que la energía, ¿sí? Puesta, ¿sí? En función del tiempo, no es lo mismo, ¿sí? La energía que está en juego, ¿sí? Porque la corriente continua, ¿sí? Tiene un valor, digamos, medio de energía mayor. Entonces, el arco, ¿sí? Lo que yo quiero interrumpir es un fluido y una cantidad de energía, en cierta forma, mayor y que no pasa por cero como la alterna, ¿sí? Si nosotros así haríamos la integral, ¿sí? De esto, o sea, la explicación está en este gráfico, ¿sí? En la naturaleza de la corriente alterna y en la naturaleza de la corriente continua. Una es constante, otra es alternada en el tiempo, y la energía puesta en juego en las dos, ¿sí? En términos absolutos podría llegar a ser la misma, pero en términos de función del tiempo no, porque uno es un flujo continuo, ¿sí? Y para interrumpir ese flujo continuo, ¿sí? Justamente un seccionador no, pero un interruptor, ¿sí? Tendría que tener una capacidad de extinguir el arco mayor porque el arco es más intenso, ¿sí? Por la naturaleza de la continua. Y generalmente se sabe que los arcos generados por corriente continua siempre son mucho más agresivos que un arco de alterna, ¿sí? Vuelvo a reiterar la diferencia entre seccionador e interruptor. ¿Cuál es la diferencia entre un seccionador y un interruptor? El interruptor corta el suministro y el seccionador lo divide al... Exacto. Está bien lo que comentó no sé quién porque estoy viendo el Paint en este momento.
¿Y qué más me puede agregar? Digamos, a ver, un interruptor. Y acá es confusa porque a veces los términos coloquiales han hecho confundir la pregunta que voy a hacer. ¿Un interruptor puede ser seccionador? No, porque si uno interrumpe no pasa más la corriente. Y bueno, y el seccionador no me dijo que era un dispositivo para que aísle dos partes del circuito, o sea, para que no pase la corriente. Sí, Depende de cómo se disponga. Puede funcionar para eso también. Depende en qué parte del circuito lo coloques. No. La respuesta Pero el interruptor tengo una entrada y una salida nada más. Y bueno, pero lo podés poner en series, boludo. cuando vos abrís el interruptor, ¿no dejás aislada la entrada de la salida? Cuando vos abrís el interruptor termomagnético de tu circuito de iluminación en tu casa, en tu departamento, estás seccionando, porque la energía queda en los bornes de entrada y en los bornes de salida no queda energía. En ese caso, ese interruptor funciona como seccionador. ¿De qué depende también esto? De la potencia que esté en juego. No es lo mismo un interruptor donde pasan 20 amperes que por uno donde pasan 450 amperes. Esa es la gran diferencia de esto, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, hay seccionadores, ¿sí?, que solo pueden abrir una parte del circuito cuando no está pasando corriente eléctrica. En el interruptor de sus casas, ¿pueden hacer eso? ¿Pueden ir y bajarlo cuando está circulando corriente? La respuesta es fácil. Sí, profe. Sí, claro. Justamente. Es más, lo hace en forma automática. Cuando se te corta la térmica sola, está abriendo el circuito cuando justamente está sobrecargado. O sea, por eso interrumpe, ¿sí? O sea, vos podés interrumpir el fluido de corriente. En el seccionador, no. El seccionador tendrías que tener aguas arriba, un interruptor o hacer la maniobra en un momento donde no hay energía. ¿Estamos claros? Y en la jerga, para que vean que son malignos, hay una cosa que se llama seccionador bajo carga, que vendría a ser el primo hermano de quién entonces, el seccionador bajo carga. Del interruptor. El interruptor, porque ¿qué te está dando a entender que es un seccionador bajo carga? Que puedes hacer la maniobra aun cuando circula corriente. ¿Sí? Sí. Ok. Ya que estamos, justamente ayer me mandaron un video donde podemos ver un arco en una maniobra, que está bueno, después me lo voy a bajar. Vamos a ver si lo puedo encontrar acá. Espero que no aparezca, esperen que voy a dejar de compartir. Guarda. Porque este WhatsApp, chico, pasan cosas locas con el WhatsApp No creo que tanto como el de ustedes, pero pasan cosas. Claro, tengo el teléfono en modo avión y por putas me lo da. Pero ¿qué me mandaron ayer? Un exalumno, una maniobra de, por lo que yo entiendo era media tensión, ¿sí? Puede ser 13.200 volts. Para que vean un arco. ¿Un arco qué es, básicamente, muchachos? Es un arco. La corriente circulada a través del aire. Sí, una chispa. Un arco es una chispa, ¿sí? Un rayo, ¿sí? Es una chispa. Básicamente es una corriente eléctrica con forma de fueguito, vamos a decirle. Sí, como de la soldadora, profe. Exactamente. Son todos ejemplos válidos. Esperen que, si quieren, lo vemos todos juntos. Esperen que voy a volver a anular el WhatsApp. Si no... ¿Están viendo ahí? No. No lo vemos. Espere, porque soy un idiota. Lo estoy viendo yo y no compartí la pantalla. Espere. Para presentar ahora tu pantalla completa. Ahora acá, tiki. Ahí va. Ahora. Ahí está agarrando. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. ¿Ven acá el casco amarillo? ¿Hola? Sí, sí. Sí. Bien. Igual se los mandé
Pero bueno, para que lo veamos juntos y voy a ir haciendo algunas pausas para identificar algunas partes importantes, ¿sí? Acá vemos el muchacho, que ahora vamos a hacer unas observaciones de seguridad, que tiene un casco amarillo, tiene como un palo, ¿sí? Este palo, ¿alguien sabe cómo se llama? Pértiga. Muy bien. Una pértiga, que es un palo con un ganchito. Acá ven estos cables como finitos arriba, ¿no? ¿Ven el mouse mío? Sí, ¿no? Sí, sí. Que son como alambrecitos, que son cables finos, ¿sí? Bien. Generalmente esta debe ser justamente la entrada de media tensión. Yo acá no logro ver si está alimentando un transformador. Y lo que hay acá son fusibles, ¿sí? En una base seccionadora, ¿ok? Donde él puede, lo que quiere hacer ahora es interrumpir, seccionar la alimentación. ¿Estamos? Vamos a ver el video completo. Y lo que vamos a ver justamente es cuando él hace la maniobra, qué es lo que pasa. ¿Ven? Ahí hizo una chispita, ¿no? Bueno, más Y claro. lo que hace es desconectar. Exacto, desconecta. Lo que pasa es que viste que hay fusibles. Esto habría que hacerlo sin carga. Si hay arco, es porque él está haciendo la maniobra con algún tipo de valor de corriente circulando. Si no hubiese corriente, no. Vos fíjate que en algunos fusibles hace arco, hace el fuego, y en otros no. Básicamente este muchacho está muy expuesto, ¿sí? Porque si bien está a distancia, con esta pértiga, no obstante tendría que tener protección facial y una protección adecuada, porque el arco, nadie sabe la longitud que puede llegar a alcanzar ante un caso de falla. Antes de usar la pértiga hay un elemento que uno lo usa para detectar si hay o no tensión, ¿sí? La tensión claramente va a estar, ¿sí? El tema es si está circulando o no corriente, son dos conceptos distintos, ¿sí? ¿Quedó claro? Creo que son dos, acá se ven, tienen aspecto como de transformadores, no se sabe, deberían ser transformadores, pero ven que acá están caídos los fusibles, están abiertos, ¿sí? Fíjense que acá justo enganché una pausa donde se ve cómo se está extinguiendo el arco, ¿sí? O sea, cómo cuando se abrió, ¿sí? La interrupción de esa corriente en forma violenta genera ese fuego en el aire, ¿sí? Fíjense ese primero que hace apenas una chispita, ¿sí? Todo tiene que estar en relación a ¿qué? La magnitud del arco va a estar en relación a ¿qué? A la carga que tenga, ¿o no? A la cantidad de corriente que esté circulando, ¿sí? Que viene a ser un poco proporcional a lo que dijo usted. Fíjate que la última fase no hace. Ahí no hizo, ¿no? Bien, bueno. Lo último que quizás había quedado medio... Algunas válvulas unidireccionales comúnmente usadas se muestran aquí. Todas estas válvulas tienen algo en... Cuando yo tengo una fuente de alterna, ¿sí? Y supóngase que esta es mi línea de tomas, ¿sí? Donde yo tengo positivo y tengo negativo, ¿sí?
¿Cuánto tengo acá? ¿Cuánto mido yo en mi casa? 220. 220, ¿sí? Los 220, ¿dónde los veo? Los veo en el enchufe, no vamos a poner la tierra, ¿sí? La tierra iría por acá. Sí, pero no la voy a complejizar, ¿sí? O entre la faz y la tierra también tiene que dar 220. Sí, sí. Lo que estamos hablando ahora es, digamos, el positivo y el negativo, ¿sí? ¿Está claro esto que estoy dibujando? En un circuito de toma usted puede tener hasta 15 enchufes, ¿sí? Sí, sí, está claro. ¿No eran 10? No, hasta 15 tomas corrientes, ¿sí? Y entonces, con el positivo, usted toma de acá, ¿sí? A la derecha del toma, ¿sí? Y con el negativo, a la izquierda del toma, ¿sí? Así sucesivamente. ¿Sí? Esto, como usted ve, este cable positivo que es de color rojo en la instalación, ¿sí? Si usted desarma un enchufe en su casa, ¿qué va a haber? Un cable rojo, marrón o negro, y por el otro lado va a haber el celeste. Y por el otro, ¿qué va a haber? Verde. La tierra. Verde y amarillo, ¿sí? El amarillo. ¿Sí? No quiero complejizar el dibujo, pero el verde iría a la tercera pata. Ahí están. Profe, le voy a hacer una pregunta que seguramente la hice, pero capaz que ya me olvidé. No importa. La tierra en un buque, ¿cómo se maneja ahí? ¿Cómo se maneja? Mire, generalmente las masas se unifican, ¿sí? Porque usted va a tener tierra en un buque, ¿sí? Lo que pasa que después puede suceder que se arme como... Después, hágame acordar que voy a mostrar una parte de la reglamentación, ¿sí? En tierra, cuando usted tiene la generación en su mismo lugar, obviamente que no, se unen, ¿sí? El centro de estrella del alternador, ¿sí? ¿Sí? A la puesta a tierra, ¿sí? O sea, se unen, ¿sí? Y en verdad en un punto original están unidas, ¿ok? Pero después hacen caminos separados, ¿ok? Se llama esquema de tierra TNSC, ¿sí? O sea, tierra neutro, ¿sí? En verdad puede ser separado, que es TNS, y en algunos casos es común. En algunos casos no se usa un cable para neutro y otro para tierra, se usa el mismo cable, ¿ok? Después, si quieren, vemos de la reglamentación los distintos esquemas de tierra y de neutro. Ahí es donde se explica un poco eso. Pero en concreto, la mayoría de los casos puede haber alguna configuración particular en el centro de estrella, ¿sí? Del alternador. De ahí saldrían dispersos tanto el neutro como la tierra, ¿sí? Eso es algo interesante justamente para ver en los buques, cuando ustedes, los que se embarcaron, no sé, ¿alguien puede comentarme alguna experiencia del embarque eléctrica, que era lo que yo les quería preguntar en su momento, sí o no? ¿Qué vieron de electricidad? Sí, yo había visto eso cuando embarqué hace rato, había visto eso de la tierra, pero no nos supieron decir qué pasaba. Entonces nos quedamos con esa ahí. Ah, bueno, estamos bien. La luz del baño del camarote estaba en directo. ¿Cómo? La luz del baño del camarote de los cadetes estaba en directo. ¿Cómo en directo? Claro, no le pusieron la llave de punto. Ah, que está prendida siempre, me dice. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, listo. Para no demorarnos, ¿cuánto tengo acá si pongo el voltímetro? 220 volt. 220 por lo menos en Buenos Aires, ¿sí? 220. Ahora, ¿la resistencia dónde va? Acá, ¿sí? Esto que yo estoy poniendo negro, ¿sí? Que sería lo mismo que ponerla donde, acá, ¿sí? Una resistencia, otra resistencia, ¿sí? Porque cuanto yo más carga le pongo, ¿qué estoy poniendo? ¿Más resistencias en qué? Paralelo. En paralelo. Entonces, por eso, la resistencia, ¿sí? Pero a ver, esta va a querer consumir
2 amperes. Esta va a querer consumir 2 amperes. Esta va a querer consumir 2 amperes, ¿sí? Entonces, como la tensión es la misma, toda esta sumatoria por ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Si pongo 4 de 2, acá ¿cuánto van a circular? 8 amperes, ¿sí? Ahora, si yo hago el circuito equivalente, es como que la resistencia total del paralelo, ustedes siempre saben que la resistencia total de un paralelo baja, ¿sí? Entonces ahí es donde la ley de Ohm estaría haciendo efecto, donde diríamos que I igual a U sobre R, ¿sí? También verifica, porque si la resistencia baja, la corriente aumenta, ¿sí? Por lo menos en continua. Y en alterna también, pero lo que pasa es que en alterna, además de resistencia, que voy a tener bobinados. ¿Sí? ¿Está claro? Más claro, echarle agua. Bueno, vale. En un buque decir eso veo que es medio como complicado, ¿no? Bueno. Pero se entiende, se entiende. Bueno, seguimos entonces. Dejar de compartir. Bueno. Lo único que me falta abrir acá es el de Uberti. A ver dónde lo tengo ese. Porque ahí hay algunos conceptos generales, acá electrónica aplicada a buques, que nos pueden llegar a servir. Igual nosotros creo que no habíamos usado nada de esto, ¿no? Control de planta, motor electrónico de corriente alterna, capítulo 4.1, es el 4. Control y protección de máquinas, ya vimos, 4. Bueno, vamos al capítulo 4, a ver si hay algo que me valga la pena ahí. Capítulo 4. Camila, cuando hablábamos de rueda polar, ¿sí? A veces se le dice a la rueda, a los que está vinculado más que nada con el rotor, ¿sí? Igual acá estamos en motor sincrónico. Motor asincrónico es el capítulo 5, entonces. Ah, no, que es el 4.4. Motor trifásico, el motor trifásico de inducción, acá estamos, ¿sí? A ustedes no están viendo porque no estoy compartiendo de vuelta nada. No. Usted me tiene que decir, profesor, no está compartiendo nada. Profe, no está compartiendo nada. Gracias. Bien. Ahí está compartiendo. Bueno, acá concepto de resbalamiento, deslizamiento, ¿qué era? Repaso. Deslizamiento o resbalamiento, ¿no era cuando la frecuencia está desfasada? ¿Qué frecuencia está? No hay frecuencia desfasada. ¿Qué es lo único que puede estar desfasado? Lo que dijo al principio, no sé si Guzmán, me parece. El campo magnético giratorio. Sí, que tiene una ¿qué? Primero, el deslizamiento, el resbalamiento, ¿qué es? ¿Una unidad? ¿Es un número? ¿Es qué? Les voy a mandar a Tolosa Paz, chicos, a ustedes. Es un porcentaje. Gracias. Es esta cuenta, ¿sí? Es un porcentaje en relación a qué. ¿Qué mide qué es ese porcentaje? La diferencia de velocidad. ¿De quién? Entre Entre el rotor y el campo magnético giratorio. Entre el rotor y la velocidad de sincronismo, le decimos nosotros, ¿sí? Ya para andar con más prioridad, más propiedad, ¿sí? Es un porcentaje que indica cuánto me estoy alejando del sincronismo, ¿sí? Si estoy hablando de un 5%, ¿sí? ¿Qué significa? que hay un 5% de deslizamiento. Ustedes me hacen reír las axilas, chicos, sí, 5%. Son unos genios. ¿Qué significa un poco más en detalle? Fíjate la fórmula, ¿sí? La fórmula dice que usted tiene velocidad de sincronismo menos la velocidad R, que es la velocidad del rotor, y la velocidad que voy a tener en el eje,
¿Sí? Entonces, si es del 5%, quiere decir que la velocidad que tengo disponible, ¿dónde? Es la diferencia, está escrito acá, la diferencia entre la velocidad sincrónica y la del rotor. Se expresa en la relación llamada resbalamiento-deslizamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el deslizamiento o resbalamiento es del 5%, la velocidad, complete la frase, por favor, la velocidad ¿de quién? De sincronismo es mayor a la del rotor. Sí, exactamente. Pero si es del 5%, ¿qué significa? Que la velocidad del rotor, ¿sí?, va a estar 5% por debajo, según esta cuenta, o me equivoco. Fíjense, para un motor de 5 caballos con velocidad de sincronismo 1500 RPM, ¿sí?, dice que en vacío es de un 0,05, a plena carga es de un 4%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un 4%? Que le voy a restar 30 RPM, ¿sí?, a la velocidad de sincronismo, que es la velocidad en el estator, la velocidad del campo, la velocidad de sincronismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 4% de resbalamiento, mi velocidad en el eje, un 4% menor, ¿sí? Entonces es 60. Voy a tener 440 RPM. ¿Sí? Porque es los aspectos más importantes justamente del asincrónico. Es la medida del asincronismo, el resbalamiento o el deslizamiento del motor. ¿Sí? A diferencia del sincrónico, ¿qué le pasaba al motor trifásico sincrónico? ¿Carecía de qué? Carecía justamente de esto. ¿De qué carece el motor sincrónico? De deslizamiento. Sí, de deslizamiento y de qué más. De lo que estamos viendo ahora. Arrancaba solo, necesita una inducción. Necesita alguien que lo empuje porque no tiene par de arranque. ¿Sí? En cambio, acá vemos que el motor trifásico asincrónico, ya habíamos visto esta curva, tiene un par, ¿sí?, inicial. ¿Sí? ¿Es el máximo? Claramente, de acuerdo a esta curva, ¿qué podemos decir? El par inicial No. es el... No. ¿Cuál es el par máximo? Cuando pasa ¿qué? Interpretando este gráfico. 70-80%. 70-80% de qué? 70-80% de qué cosa. La velocidad del sincronismo. ¿Eh? La velocidad del sincronismo. A partir del 70%. Cuando la velocidad en donde... ¿Qué dice el eje de las X? Velocidad en porcentaje de la velocidad de sincronismo. Velocidad por saber velocidad de sincronismo. Entonces, cuando tengo el par máximo, donde tengo la cupla máxima, la fuerza máxima del motor de la máquina, cuando la velocidad en el eje es ¿cuánto? El 80% de la de sincronismo. Perfecto. Eso es lo que expresa. Y nosotros, ¿qué deslizamiento teníamos en el último que vimos? ¿Cuánto era? El que vimos hace 2 minutos, 30 segundos. ¿Cuánto era el deslizamiento? ¿Me dijo 20%? No, 5% no había dicho. por ahí andaba. 4%. 4%. 4%, ¿sí? O sea que iba un 4%, Casi. ¿sí? Si 1500 es la velocidad de sincronismo, para obtener 1500 de sincronismo es un motor que... ¿Qué características tiene? ¿Con qué lo estoy alimentando? ¿De qué dependía la velocidad? La primera fórmula que hablamos hoy. De la frecuencia del par de polo. Bueno, ¿cómo hago para obtener? Si me dice que es 1500, ¿qué frecuencia y qué par de polo tiene?
Vamos. Y tenemos que usar la fórmula. Y bueno, haga, Pares de polo por RPM dividido 60. use pares de polo por RPM dividido 60. Igual la frecuencia. Bueno, pero en este caso tiene que despejar las RPM. O sea, en este caso me tiene que No, decir... usted preguntó los pares de polo. Tendríamos que despejar los pares de Despejar. polo. ¿Cuántas RPM dijo, profesor? Las que están acá, 1500. Era... Son 2 pares de polo ¿Y qué frecuencia? de 1500. Ah, No, bien. Frecuencia. Ahí está. 50 Hz. 50 Hz y ¿cuántos pares de polo? 2. 2. ¿Sí? Haga frecuencia que es 50 por 60, ¿cuánto me da? Dividido 1500. No, ¿qué es 1500? Bueno, sí, perdón. Sí. Sí. No me asuste, profe. Ustedes me asustan todos los días, así que todos los días no, cada 14. A mí me da 2. Dos sí, pares- de 2. Da dos. Dos pares de polo. dos pares de polo, ¿sí? Entonces, este motor, ¿con qué frecuencia está operando? Con, Con 50. con 50. 50 Hz y ¿cuántos pares de polo? 2. 2. ¿Sí? Entonces, si usted hace 50 Hz, ¿sí? Por 60, le da 3000, lo divide por 2, que son los pares de polo, ¿sí? Y ahí le dio los 1500, ¿sí? Que es la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, pero esa es la velocidad teórica, la velocidad que sucede en el estator, la velocidad de sincronismo. Con esa fórmula, en amarillo pone, es la fórmula para calcular la velocidad sincrónica. Siempre la velocidad en el eje en un motor asincrónico va a ser menor. ¿En qué porcentaje va a ser menor? En el porcentaje de quién. ¿En el porcentaje de quién? Ya que estamos. Lo que estamos hablando acá. La velocidad que yo saco en el eje va a ser cuánto menor, lo que me indique quién. El rebalamiento, la patinada. Gracias. Bien, bueno. ¿En qué estábamos? Volviendo al gráfico. A este de acá, ¿sí? Cuando yo digo la velocidad en porcentaje de la velocidad de sincronismo, ojo que es distinto a lo que estoy hablando, ¿sí? Si yo tengo un resbalamiento del 4, ¿qué velocidad voy a tener en porcentaje de la velocidad de sincronismo? Le tengo que restar 4 ¿a qué? Al 100%, ¿sí? Un 4% menos. Claro. Exacto, entonces, ¿qué porcentaje de la velocidad de sincronismo voy a tener? La velocidad de sincronismo dijimos que eran las 1500 RPM. Si yo hago 96% de las 1500, le restaba los 40 y me daba 1460, ¿sí? Que es lo que te dice acá, ¿sí? Cuando vos estás a un 90%, 95%, dice motor a plena carga. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son los valores de resbalamiento que estábamos usando. Entonces acá pueden leer la corriente, ¿sí? A plena carga, la velocidad a plena carga y el motor a plena carga, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces el motor a plena carga tiene un par motor menor que el inicial. Fíjense que tiene un par de 100 y inicialmente tenía 175. Perdón. 175 es acá, menos, 160. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Pues si le tiro un gráfico en la evaluación y me lo tiene que evaluar porque le tiro 3 puntos, tienen que hacer este ejercicio que estamos haciendo juntos, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Y la corriente en el rotor, ¿sí? Fíjense que va decreciendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va decreciendo la corriente en el rotor? ¿Por la carga? No principalmente por la carga. Claramente, ¿sí? La corriente en el rotor podemos decir que cuanto mayor es la carga, baja. Pero, ¿qué fenómeno hace que la corriente baje? ¿Sí? ¿Qué pasa al principio? La velocidad en el rotor de cuántos... En el ejemplo que vimos recién, ¿cuál es la velocidad
sincrónica. ¿Cuál era la velocidad sincrónica en el ejemplo de recién? La velocidad sincrónica era 1500. 1500, perfecto. Cuando estoy al 10% de la sincrónica, ¿cuánto se me está moviendo el rotor? ¡Vamos! Chicos, 10%. 150. Bien. 150. Cuando Sí. paso a 20, es muy fácil. Le sumo 150 más, son 300. 300. Acá, 150 más. 450, sí, era lo que estaba pensando, pero no se anima a decirlo. Cuestión. ¿Sí? La corriente en el rotor, recuerden que se produce por qué fenómeno. A este motor se le dice motor trifásico asincrónico o motor de qué. ¿Cuál era el otro nombre? De Inducción. de inducción. En el rotor se induce una corriente, ¿por qué? Porque el campo magnético giratorio del estator hace inducir al rotor, al bobinado del rotor. Cuando esas velocidades relativas son mayores, ¿sí? La cantidad de flujo que absorbe es mayor. Entonces, es como que recibe mayor tensión y por eso hay mayor corriente en el rotor. En cambio, cuando se acercara al sincronismo, ¿sí? La cantidad de flujo relativo que recibe es menor y por eso la corriente se va haciendo menor. ¿Entendieron esto? Depende por el movimiento relativo entre el campo del estator y el movimiento del propio rotor. ¿De acuerdo? Si van al TP2, recuerden que para yo inducir una tensión en una espira, dependía de la velocidad con la que se movía esa espira. ¿Sí? Lo que pasa que en ese caso el campo era fijo, acá el campo es giratorio. ¿Sí? Esto está contado como un cuentito lo que acabo de hacer. Eso explica por qué la corriente en el rotor va descendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que la corriente en el rotor dice, ¿sí? Corriente, porcentaje de la corriente a plena carga. ¿Qué quiere decir? Que cuando apenas arranca, ¿cuánto es la corriente en el rotor? ¿Cuántas veces más? De 7 a 10. ¿De? No, De 7 a 10. ¿Por qué de 7 a 10? Este es el eje. Corriente en porcentaje de la corriente a plena carga. Cuando el motor arranca, la corriente del rotor es esta curva. O sea que tiene que interpolar con este eje. ¿Estamos? ¿De cuánto sería? ¿Cuántas veces más es? Este puntito de acá, ¿cuánto vale? Tiene que interpolar hacia la derecha, no hacia la izquierda. Hacia la izquierda es el par. Hacia la derecha, ojo que acá hay dos curvas, entonces tenemos dos ejes Y. ¿Estamos? ¿Quién dijo 7 a 10? Diga, ponga nombre y apellido. Yo, Nahuel Guzmán. Guzmán. Sí. Entonces, la corriente en el rotor al inicio, ¿cuántas veces es en relación a la corriente en plena carga? Dígame qué es lo que piensa y yo lo oriento. No, pero lo que teníamos entendido es que cuando inicia un motor consume 7 a 8 veces la corriente nominal. Eso Hijo, quiero decir. no, muy bien, me gusta. Pero esa corriente es la corriente de quién, la que usted me está hablando. Es el pico de consumo del motor. Sí, pero la corriente ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En el estator o en el rotor, la que me acaba de decir usted? La corriente que consume el motor, cuando usted lo enchufa al enchufe trifásico... Ah, es en el rotor. ¿La que consume es en el rotor? Si el rotor es una jaula de ardilla que no tiene comunicación. Bien, sí. ¿Eh? No dije nada. No, sí dijo. Y tiene que entender lo que dijo mal para entenderlo y no volver a decirlo, ¿sí? Sí, está O bien. entenderlo. La corriente, lo que ustedes dicen es correcto, pero ya lo vamos a ver. Esa es la corriente en el estator que genera un pico en el arranque. Y vamos a ver por qué. Pero lo que está explicando este gráfico es otra cosa, es la corriente en el rotor. ¿Sí? ¿Me importa para algo? Y en general mucho no me importa la corriente en el rotor. Ya vamos a ver para qué. ¿Sí? Porque tiene una implicancia, importa la corriente del rotor.
¿sí? Pero en principio no está relacionada en función al consumo de la máquina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Volviendo, para interpretar este gráfico, la corriente del rotor, ¿cuánto es en el arranque? Puede ser. En este gráfico, de acuerdo al gráfico, ¿cuántas veces es? Puede ser 3,5 veces. No, porque usted está leyendo el eje de la izquierda, que es el par. ¿Sí? Y el par es la gráfica de par. Usted tiene que ir al... Eso es lo que yo quería, que me digan esto, ¿sí? Que se equivoquen. Usted tiene que leer la corriente en el eje de la derecha. Entonces, ¿cuánto es? Si yo interpolo hacia la derecha, este punto de la curva, ¿cuánto vale? 600. Ahí alguien dijo 6 veces y medio. Sí. O sea que, ¿entiende? Quiere decir que en el pico, en el arranque, la corriente en el rotor es casi 6 veces más de lo que va a circular en régimen normal. ¿Sí? Créanme que después vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Variación del par, ven, justamente para esto varía. ¿Sí? La variación del par de arranque en función de la resistencia del rotor. ¿Sí? O sea, la resistencia del rotor, ¿sí? Que va a tener una implicancia también relacionada con la corriente, va a implicar en el par de arranque del motor. ¿Sí? Por eso a veces tiene escobillas, como vimos la otra vez, para conectarle resistencias en el momento de arranque y tener mayor arranque, mayor par. ¿Sí? Acá está explicado, ¿sí? Durante el arranque y durante la marcha. ¿Sí? Durante el arranque yo quisiera tener un valor R2 relativamente alto para obtener un elevado par inicial. Durante la marcha un valor de R2 lo más bajo posible para que las pérdidas por efecto Joule sean mínimas. ¿Sí? Esto, bueno, es importante entenderlo, ¿sí? Intensidad y tiempo de arranque. Ahora vamos a ver esto, intensidad en estado de vacío. Vamos al PowerPoint a ver si me faltó algo. Nosotros habíamos visto ya estas curvas, ¿sí? Ven colectores con rotor bobinado, por esto que acabamos de decir. El rotor bobinado es para agregarle más resistencia, ¿sí? Un gráfico, acá, este gráfico lo habíamos visto, ¿o no? Rotor bobinado, ¿sí? En este caso está en relación a lo que dice Uberti ahí. Fíjense que con esta, sí, esto lo explicamos la otra vez, usted va girando, ¿en qué posición sería lo mismo? ¿En qué posición tendría que estar? ¿Cuántas posiciones tiene este reóstato de arranque? ¿Cuántas posiciones tiene? Hola. 4 posiciones. ¿En qué posición está ahora? En 1. Sí, ¿en la de mayor o menor resistencia? Mucho. En la de mayor resistencia. ¿Sí? Entonces, por eso le llaman reóstato de arranque, porque en la posición 1, ¿sí? El bobinado rotórico, ¿sí? Tiene mayor resistencia, porque está en la posición 1. Y cuando el motor ya está funcionando, ¿en qué posición me conviene ponerlo? En el 4. ¿Por qué? Eso. Porque tiene menos resistencia. Y menos resistencia. ¿La resistencia en qué influía, dijimos? En algo que es vital para corriente. En la corriente. en la corriente del rotor sí, pero en algo relacionado a un efecto directo, al par, ¿sí? Al par de arranque o al par que tiene la máquina, ¿sí? Que me interesa que en el arranque tenga par, porque tiene que vencer la inercia de reposo, ¿sí? Vamos. Motor asíncrono, me llaman acá porque son gallegos, no sé qué, de rotor devanado, o sea, no es un jaula de ardilla, es un rotor bobinado y tiene un reóstato de arranque correspondiente, ¿sí? Fíjense en lo que ustedes hablaban recién, la corriente que ustedes dicen que tiene pico es la corriente que toma de la red. ¿Se dan cuenta que el rotor y el estator no tienen un vínculo eléctrico? ¿Tienen un vínculo de qué tipo? Magnético. Magnético, muy bien. Hay el campo magnético giratorio que induce una corriente y un campo en el rotor, y esos dos campos son los que interactúan para el movimiento, ¿sí?
Entonces, la corriente que consumo yo, ¿la consumo de dónde? Red. La tomo de la red, del enchufe, y circula por los cables que llegan y mueren ¿dónde? Y en esto, ¿no? En el bobinado estatónico. Perfecto. Bien, motor trifásico asincrónico, colector del rotor bobinado, ¿sí? Acá habíamos visto también, acá sí tenemos la corriente de consumo, ¿sí? Esta ahí, ¿sí? Perdón, a ver, esto es rendimiento, velocidad, coseno phi y corriente. Claro, pero acá es corriente en función de la cupla, no en función del tiempo. Por eso no se ve el pico acá. Esto es muy importante también, chicos y chicas. Entiendan en función de qué son los gráficos, porque si yo acá veo la corriente, acá no veo que la corriente tenga un pico. Y no lo estoy viendo porque es en función de la cupla. Fíjense que diga curvas características de un motor asincrónico, asincronismo. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? O sea, cuando estoy al 100% de la cupla o de la carga, va a tener el 100% de la corriente. ¿Sí? O sea, esto es para un motor que ya rompió la marcha. ¿Sí? Es un motor en el cual varío la carga. ¿Ok? Si yo tengo 0 carga, pero ya está andando el motor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? No, una cosa es analizar el arranque desde el tiempo 0 hasta que llega al régimen, y otra cosa es cuando el motor está en régimen, si le agrego o le saco carga. En este caso, ¿sí? Acá sí estoy viendo desde que arranca, porque la velocidad toma 0 hasta la velocidad nominal. ¿Sí? Acá veo sí claramente cómo se comporta la cupla, que es igual a la curva que vimos antes, y una curva de una cupla de carga. Curva par velocidad. Acá no aparece la corriente. ¿Vamos? Bueno, acá estamos lo mismo, ¿sí? Fíjense que la velocidad de sincronismo es del 100%, la velocidad en el eje va a ser siempre de un 95, 91, 92, ¿sí? 95% de quién? La velocidad en el rotor. De la velocidad de Sincronismo. De sincronismo, muy bien, ¿sí? ¿Sí? Que básicamente le estoy restando ¿qué cosa al 100%? Le resto... Y es, ¿qué le resto? Si digo que la velocidad en el eje es de un 95% a plena carga, ¿qué quiere decir? La resbalada. ¿Cuánto es el resbalamiento? 5%. Gracias. Bien, curva par velocidad, variar la resistencia del rotor. ¿Qué es lo que yo logro? Cuando tengo resistencias rotóricas más grandes, ¿sí? ¿Qué sería? El gráfico cuando... ¿Cómo logro este gráfico que es como un serruchito? ¿Modificando qué cosa? La resistencia. ¿Con qué esquema circuital? El que vimos hace 2 segundos. El que tenía reos, Reóstato. bien, reóstato, ¿sí? En esta posición, ¿alguien se acuerda la imagen del reóstato? Cuando estaba en posición 1 tenía mucha o poca resistencia. Mucha resistencia. Entonces, ¿qué punto es? ¿Reóstato en dónde? ¿En 1, en 2, en 3 o en 4? Y fíjese que dice acá. ¿Qué cupla inicial me da acá? No, mayor. La mayor, me da T, ¿sí? Y entonces, ¿en qué punto es este? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? El 1. En el 1. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si yo lo pongo en el 4, es como si ¿qué? Es como si está en régimen de trabajo. Es como si no existiera el reóstato. Si yo pongo la flechita en 4, giro todo esto hacia la derecha, y todos quedan en 4, ¿sí?
estoy uniendo el centro de estrella, ¿sí? ¿De acuerdo? Más que unir el centro de estrella, estoy uniendo los extremos de la estrella. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, si está en 1, le estoy agregando todo este paquete de resistencia. ¿Sí? Es como que este bobinado se le agregarían acá todas resistencias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, moraleja y conclusión, cuanto más resistencia le agrego al rotor, ¿qué aumenta? El par. El par. Y logro esta gráfica. ¿Sí? Si no tuviera, ¿cuál sería el par de arranque? La de la curva, ¿cuál? ¿Cuántas curvas hay acá? ¿Las llegan a identificar? ¿Cuántas? 4. 4. ¿Cuál sería, por debajo de cuál sería el par de arranque? ¿Por debajo de qué par? ¿Cuántos pares hay en el eje de los pares? El eje de los pares son estos. ¿Cuántos veo? El par 1, 2, 3, 4. marcados con letras. 3. ¿Cuáles? R, S y T. Bien. Si no pusiera resistencia, el par de arranque sería ¿cuál? ¿Debajo de quién? Debajo de S. Debajo de ese, el segundo, este de acá. ¿Sí? Si yo no agrego resistencia, esta curva es la que correspondía. Pero si le agrego una, subo a este siguiente. ¿Sí? Y después puedo empalmar con la otra curva cuando los pedazos verticales son cuando hago la ¿qué? Cuando hago ¿qué cosa? Cuando cambio de... Cuando hago la conmutación, cuando hago el cambio de posición, ¿sí? Chicos y chicas, entiendan bien esto, ¿sí? Acá justamente lo que tenemos es la cupla y la corriente versus la velocidad para distintas resistencias de rotor. Básicamente lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Pero agrega ¿qué cosa? Agrega la corriente, ¿sí? Resistencia del motor normal. Tengo acá los newton metros del torque, ¿sí? Y acá tengo la corriente de quién. Fíjense que estamos en un motor de una velocidad de sincronismo de 1000 revoluciones por minuto. 1000 revoluciones tendría que ser ¿cuántos pares de polos? Tres. Muy bien. ¿Y cuánto es el resbalamiento en este caso? ¿Mucho o poco? En verdad no lo sabemos, porque el resbalamiento va entre el valor máximo, no lo está diciendo el resbalamiento acá, ¿sí? Cuando le agrego al rotor 2,5 R, ¿de cuánto a cuánto aumentó el torque inicial, la cupla? El valor nominal de arranque, ¿cuánto era? ¿De cuánto? ¿Se ve? Sí, ¿Cuánto era acá? sí. 100. De 100. No lo escuchaba. ¿Y acá a cuánto aumentó? 200. 200, tú lo dijiste, you say 200. So, you can see here the current. ¿Sí? In this case, 5 more time. ¿Cuánto es el par acá? Antes era, primero fue de 100, después 200 y acá 250. 250.
Bien, y así podemos seguir, ¿sí? Bien. Cupla versus velocidad para resistencias rotóricas. Un poco lo que vimos recién, ¿sí? Porque recién vimos la cupla, ¿sí? Pero ahora queremos ver la cupla, ¿sí? En función de la velocidad. Por eso, miren lo que aparece acá abajo. ¿Qué aparece? El deslizamiento. El deslizamiento y ¿sí? El deslizamiento aparece acá, en el eje de más abajo, y arriba el porcentaje de la velocidad del rotor en relación a la de sincronismo, ¿sí? Justamente cuando, todas estas sumas dan 100. Cuando yo tengo en el rotor el 90% la de sincronismo, ¿sí? En un motor de un par de polos a 50 Hz, ¿cuánto sería el 90%? Un par de polos, 50 Hz, ¿qué velocidad tiene el rotor? Perdón, ¿qué velocidad tiene el estator, la velocidad de sincronismo? Clic, clic. 20 veces en esa cuenta hoy. 3000, ¿no era? Entonces, si estoy en 90%, ¿cuánta velocidad tengo en el rotor? 9 por 3. 2700. Pierdo 300 revoluciones, ¿sí? Es el deslizamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que en todos los casos, ¿sí? ¿Sí? Cuanto tengo mayor cupla, ¿sí? Que es el caso 1, 2. Ojo que acá le pifió porque está diciendo que la 3 es la misma que la 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Básicamente lo que analizo, ¿sí? Es cómo se comporta en función de la velocidad. Pero bueno, no me dice igual nada nuevo a lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Lo que está bueno es que aclara un poco el eje de la velocidad de sincronismo y el resbalamiento. ¿Okay? Fíjense que indica la cupla de arranque, en este caso la A, ¿sí? Para el caso de la curva 1, que sería la inicial. La curva 2 significa que tiene, ¿qué le pasó a la 2? Hola. ¿A la 2 qué le pasó? ¿Eh? ¿Cómo dijo? La curva 2, ¿qué representa? La curva 2. ¿El reóstato puesto en la segunda posición? El reóstato puesto en la segunda posición, o en general una resistencia rotórica mayor que la curva 1, y por ende un par de arranque de ¿cuánto? Mayor. Mayor, ¿de cuánto? ¿De qué? De un valor B en relación a un par de ¿cuánto? ¿El par inicial cuál era? A. ¿Sí? Y en el caso 3, el par, ¿cuánto vale? D. Ojo que... C. No. Sí, está mal indicada. Vale C, que sería el más alto. ¿Sí? Pero fíjense que en valores del 90%, ¿sí? La cupla, o sea, lo que gano en el arranque, después lo pierdo en el régimen. Porque cuando estoy en régimen, después las cuplas están por debajo. Por eso tengo que sacar la resistencia, ¿sí? Porque si no me desfavorece después.
¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno, acá está un poco explicado lo que vimos antes. Sistema de puesta en marcha. Ordenados de mayor a menor preferencia. Esto creo que está en el UBERTI. Lo podemos hacer arrancar por conexión directa, por tensión reducida, ¿sí? Esos son los dos grandes grupos, ¿sí? Por conexión directa es, ¿sí?, la jaula de ardilla simple o jaula de ardilla doble o rotor con jaula ranurado especial. Si arranque conexión directa es que agarro y enchufo los 3 cables del bobinado del estator directamente al enchufe trifásico, ¿sí? Eso es arranque por conexión directa. ¿De acuerdo? Y arranque por tensión o corriente reducida es justamente el famoso conmutación de estrella-triángulo, autotransformadores, que no es muy usual, lo más general es la conmutación estrella-triángulo, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es una tensión reducida y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Cuando yo conecto en estrella y después paso a triángulo, ¿sí? Básicamente hay un divisor de tensión ahí en el medio, ¿sí? Impedancias en el estator, o sea, si pongo impedancias en serie, ¿sí?, estoy haciendo otro divisor de tensión, el autotransformador me disminuye la tensión, y reóstatos en serie con el rotor bobinado, ¿sí? Bien, que esto lo vimos recién, pero vamos a ver otras consecuencias. Arranque por conexión directa, bien, lo que le dijimos, ¿sí? Agarra, enchufa en forma directa y le manda 380, ¿sí? Le manda la trifásica a los 3 bobinados en forma de estrella, ¿sí? Bien. Conexión para arranque directo, esquema y curvas, ¿sí? ¿Qué logro acá? Tener una cupla de arranque como la que ya vimos, ¿sí? Una velocidad nominal, Sn es velocidad nominal, S es sincronismo. Fíjense que siempre estoy un poco antes, ¿sí? Porque si no, no anda el motor, ¿de acuerdo? Y una corriente nominal en el arranque, que tiene, acá sí tiene el pico, ¿sí? Acá sí esta corriente, este gráfico que tengo acá, es el que se corresponde con la corriente que circula por estos cablecitos. ¿Estamos todos de acuerdo con este esquema? Alguien que hable, chicos, por favor. O el perro de Guzmán, por lo menos, que ladre. Ni mi abuela se cree ese ladrido. Sí, sí, se entiende, profe. ¿Me fue a dormir el perro, Guzmán? Sí, se fue. Se da cuenta que su perro tiene más vida que usted, ¿no? Y bueno, ¿qué va a hacer, profe? A todos nos pasó, no se hagan problema. A todos nos pasó envidiar el perro ahí acostadito con la mantita al lado de la estufa mientras uno trabaja o estudia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ahí lo escuchamos, no sé si es el perro del vecino. Bueno, arranque por conexión directa. Tabla comparativo de los distintos rotores. Esta tabla no la tengo. La tengo a mano, me parece hecha. Esta está buena. Arranque estrella triángulo, ¿sí? O sea, conexión directa era el que vimos antes, ¿sí? Y podríamos tener los... Después voy a buscar a ver si tengo la placa esa, ¿sí? Igual si ven arriba estaban los distintos tipos de rotores, ¿sí? Bien. Vamos a arranque por tensión o corriente reducida. Sí, a ver, vamos a ver cómo estamos. Explique los sistemas de puesta en marcha, sistema de arranque y su esquema de conexión, es lo que estamos viendo ahora. Arranque estrella triángulo, su fundamentación y su esquema de conexión. La pregunta 2. 3. La inversión de sentido de giro es una pavada.
frenado, variación 6, los ensayos del determinante, esquematiza una chapa. Bien. Bueno, les digo, para la clase que viene pueden hacer hasta la pregunta 9, ¿sí? Lo más importante es esto que estoy explicando, pero todo lo otro lo pueden leer tranquilamente del apunte. Y vamos a dejar la clase que viene para la parte de ejercicios, ¿sí? Y así cerramos. Así que la clase que viene, o sea, el jueves que viene, que no nos vamos a ver, ustedes terminan hasta la pregunta 9. Ahora quiero terminar con los sistemas de arranque. Bueno, acá está uno de los más interesantes, que es famoso, que es el famoso arranque estrella-triángulo, que es una tensión reducida. Acá dice corriente, pero está mal. Bien, ¿qué es lo que hago? Bueno, básicamente primero en estrella y después en triángulo. ¿Por qué primero en estrella? Porque es donde consume menos. Más par, ¿Por qué? porque me entrega más par. Acá está hecho el esquema con llave conmutadora y con contactores, ¿sí? Fíjense que para yo hacer, cuando yo estoy en estrella, ¿sí? ¿Qué logro? Porque dijimos que esto era a tensión reducida. Yo tengo un bobinado, tengo otro bobinado y otro bobinado acá. ¿Sí? Puede ser el bobinado, ¿sí? RST, ¿sí? Y los terminales, ¿sí? U, V, W, X, Y, Z. Bien, entonces yo vengo con 380, ¿sí? Si yo conecto acá, esto me complicó, ¿eh? Acá cuánto tengo, 380. 380. 380 o la tensión de línea, ¿no? Que haya. Acá cuánto tengo, Ese valor todo dominado, 380. estoy en la alimentación, ¿eh? De acá para acá es la red, ¿sí? Donde tengo línea 1, línea 2 y línea 3, ¿sí? Acá tengo 380, que es la tensión, ¿esta qué sería? ¿La tensión de línea cuál? RS. La 1, 2. Esta, la fucsia, ¿cuál sería? 3. La 2, 3. Y la roja serían los 380 de la tensión de línea 1, 3. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿sí? Los 380 de la 1, 2 los reparto entre la fase del bobinado R y S. ¿Estamos? Los de la 2, 3, ¿sí? Los estoy compartiendo entre el S y el T. Y entre el 1 y el 3 está cayendo entre R y T. ¿Sí? Esto es en estrella, ¿bien? Si yo lo conecto directo en triángulo, ¿qué pasa?
Voy a hacerlo en chiquito acá. No lo vi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La tensión de línea 1 a línea 2 cae de lleno ¿dónde? En la R. En la S cae la 1,3 y en la T cae la 2,3. ¿Se ve? Conclusión, cuando yo lo conecto al motor en estrella, estoy repartiendo la tensión de línea entre dos arrollamientos. No le cae de lleno a uno. ¿Sí? En triángulo sí. Por eso se dice que cuando arranco estrella a triángulo es a tensión reducida, porque está el divisor de las dos fases del bobinado estatórico. Eso se traduce en hacen acá, ¿sí? Cuando yo acá lo hace con una conmutadora, ¿sí? Que es la conmutadora que se ve acá, ¿sí? Cuando está en estrella, ¿qué hace? Fíjense, ¿qué puntos une? Este punto y este punto. ¿Qué tiene que unir? ¿Los bornes cuáles? X, Y, Z. X, Y, Z. Cuando la conmutadora está acá, une este punto, el X, une el Y, y une a quién? Al papá. Acá hay algo que está mal. ¿Sí? ¿Cuál sería? Este de acá. Vamos acá. ¿Sí? Acá tenemos una llave, ¿sí? Que une a X, Y y Z, ¿sí? Y cuando está en estrella, iría para el otro lado, ¿sí? Los puentea. Y si no, a X, Y y Z, ¿sí? Los cruza. A Y lo manda ¿con quién? Con W. ¿Sí? Que es, en este caso, ¿sí? El contactor B es el que pegaría para el estrella, ¿sí? Porque une X, Y y Z. ¿Sí? Y, X y Z. ¿Sí? A este contactor le llega al primer borne Y, al segundo le llega Z y al tercero le llega X. ¿Sí? Por eso este está mal, porque este tendría que llegarle X que le llega, Y que le llega, y este de acá tendría que ser Z. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando pega el C, ¿sí? Si yo le doy este esquema, igual es fácil, porque cuando ve que está puenteado le pregunto, ¿en cuál contactor, si el contactor B está pegado, en qué conexión está? Y usted tiene que decir y fundamentar por qué está en estrella y viceversa con el C. El C lo que hace, fíjense, que es unir, ¿sí? El principio de uno con el final del otro, ¿sí? Si yo lo quiero conectar en triángulo, el Y tiene que estar con el U, entonces el Y viene por acá, ¿sí? Y se une con el U en la misma fase, ¿sí? Independientemente del esquema circuital, vamos a ver acá si está bien. Este es del Uberti. Fíjense que acá sí une el Y, el X y el Z. Este está bien. ¿Sí? Lo hace con la placa del motor. Bien.
¿Alguna duda hasta acá? ¿Dije bien? ¿Sí? No, por ahora va todo bien. Bien. Acá creo que, no sé si me confundí cuando les dije, pero ustedes recuerden que X, Y, Z son los principios, ¿sí? Entonces, los finales van con los principios del otro. El que tiene que unir, ¿sí? Fíjense en este modo de acá. Perdón, X, Y, ahí es donde me confundí. X, Y, Z son los finales y U, V y W son los principios. Ahí es donde se me cruzaron las ideas. Entonces, cuando yo lo pongo en estrella, uno, ¿qué cosa? ¿Los finales o los principios? Los finales. Los finales, muy bien, X, Y, Z. Y cuando lo pongo en triángulo, ¿qué uno? El final de uno con el principio del otro. El final del uno con el principio del otro. Entonces, ¿cuál es la primera fase? La que tiene qué terminales. Arrancaría en estrella y pasaría a triángulo. Sí, pero ¿cuál es? Cuando yo lo conecto en triángulo, la primera fase, ¿qué terminales tiene? ¿Cuál es el primer terminal y el terminal del principio y el terminal final? Sería... Sería UX, U principio, X final. Muy bien, y X la tendría que unir con el principio de ¿cuál? Y de otra, de B, de B, X con B. X con B, eso es lo que le quería mostrar. Entonces, fíjense en este esquema, y vamos a chequear a ver si lo estamos haciendo bien, que X se conecta a través de esta, ¿sí? A B. Ven que se conecta acá, X, hagan el caminito, X, y se conecta con B. ¿Ok? Y, que es el final de la fase 2, se tiene que conectar con el principio de ¿quién? de W. Muy bien, entonces Y camina por acá, ¿sí? Y se junta con W. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio que quería hacer un poquito más detallado, que lo hice medio rápido antes. Eso es lo que hace este esquema circuital de acá. ¿Sí? Bien. Arranque con el autotransformador. Básicamente, pongo el autotransformador acá, con estas dos llaves que son M y N. ¿Sí? Esto está, ¿sí? O lo pueden ver también acá, en este esquema. ¿Sí? Y lo que hago es variar, ¿sí?, la tensión que llega. ¿Sí? Lo importante que me comí acá es la conmutación. Fíjense que cuando yo estoy en estrella, como le aplico menos tensión a los bobinados, la corriente de arranque es menor. ¿Sí? Esto es muy importante. Si yo le digo, grafique la corriente y el par en la conmutación estrella-triángulo. La corriente de arranque es menor, pero también, ¿qué es menor? ¿Qué es menor? El par. El par. El par. Exactamente. Muy bien. Arranque con impedancias estatóricas, ¿sí? Acá fíjense que lo que le estoy poniendo, cuando cierro esto, le estoy poniendo una impedancia en paralelo al estator, ¿sí? Este es el esquema, ¿sí? Está explicado en el manual. Y este es el que habíamos visto el otro día de cómo arrancábamos con reostatos rotóricos, que es similar a lo que ya vimos, pero explicado de otra manera. ¿Sí? Esto ya lo vimos con lujo de detalle. Bueno, les queda inversión de sentido de giro, que es muy fácil. A ver. Es cambiar la fase, ¿no? Exactamente. Depende del motor. Para un motor trifásico es la inversión de sentido de giro, ¿sí? Es cambiar una, ¿sí? Porque justamente eso ya lo vimos cuando hablamos del campo magnético giratorio. Y después tienen los sistemas de frenado, ¿sí? Variación y regulación de la velocidad lo tienen en el video y en la pregunta 6 o 7, ¿sí? ¿Sí? Y acá habla a ver, lo último, ¿sí?
la famosa fórmula, que ya se la tienen que saber de memoria. La velocidad, aquí era igual, con esta van a soñar hoy. Yo creo que hasta el perro de Guzmán se la sabe a esta altura. Puede ser, después le pregunto. Y todos sabemos que el secreto de su éxito es su perro. La velocidad que es igual A la frecuencia por 60 dividido los pares polo. excelente. Qué mal que escribo. Si yo quiero variar la velocidad ¿sí? La velocidad es función de qué? ¿De qué depende? De los pares de polo, me había dicho. La frecuencia. De la frecuencia. Dale. Entonces, básicamente, si yo quiero variar la velocidad, ¿qué tengo que tocar? La frecuencia. ¿Y qué más? Y los pares de polos. Sí, pero los pares de polo es algo ya... Claro, algo de la construcción. Sí, pero no, porque justamente fíjese que se pueden conmutar los pares de polos. ¿Sí? Puedo tener motores con pares de polos conmutables, ¿sí? Y variar la frecuencia de red, eso sí lo puedo hacer electrónicamente con un variador de frecuencia, ¿ok? Antiguamente, ¿sí? Porque la variación de frecuencia se gana con la electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, esto de variador de frecuencia lo van a ver en el video, que está muy bien explicado, son los dos primeros videos iniciales, y después van a tener la variación de velocidad conmutando los pares de polos, ¿sí? Que es lo que explica un poco acá, ¿sí? O sea, acá está el PowerPoint, después en el Ubertip pueden ver un poco la explicación. Pero ustedes pueden conmutar de 4 a 6 polos, ¿sí? O sea, de 2 pares de polos, ¿sí? A 3 pares de polos, ¿ok? Entonces pueden obtener 1500 revoluciones o 1000 revoluciones. Esto se hace en prestaciones donde usted quizás le sirve tener 2 o 3 velocidades nada más. Si usted necesita tener velocidades más finas, ahí ya necesitaría entrar en juego el variador de frecuencia, ¿sí? Pero la conmutación de pares de polo, ve que dice relación 1, 1,5, ¿sí? Se usa para algunas aplicaciones. Antiguamente en ascensores se usaba, ¿sí? Ahora ya con la electrónica cada vez es menos usual. Pero básicamente, como usted ve acá, que dice UA, V, BA, BB, AA, W, es una disposición, o sea, se fraccionan los bobinados, ¿sí? De la manera que muestra un poco la gráfica, ¿sí? Acá está un poco también explicado lo mismo, ¿sí? Esta es la conexión Dahlander, que es una conexión prefijada, ¿sí? ¿Sí? La relación acá es 1, 2, ¿sí? De 8 a 4 pares de polo, o sea, de 4 pares de polo a 2 pares de polo. Por eso es relación de doble. En la otra, ¿sí? Es 1 a 1,5 la relación. Acá está un poco el esquema más claro. Fíjense que cada fase, ¿sí? Yo la puedo descomponer en 2. Entonces ahí es donde, si puenteo el bobinado o no lo puenteo, es donde aparecen los pares de polo. Porque los pares de polo era una situación constructiva, pero si yo dejo los cableados afuera, saliendo del estator, haciendo las conexiones convenientes, puedo fraccionar los pares de polo, pero no tengo mucha opción, porque tampoco voy a sacar 300 cables del estator, ¿sí? Puedo hacer a lo sumo una conmutación, fraccionar, ¿sí? En 2 a la fase, que es como muestra acá el esquema, ¿sí?
Bueno, no los voy a torturar más, vamos a dejar la ejercitación para la clase que viene y las dudas, ¿sí? Ya son las 6 p.m. Bueno, cualquier cosita de dudas lo vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, Ok, profe. perfecto. Acá está lo que yo expliqué en el PowerPoint, Nos ¿sí? está por agarrar una parálisis cerebral, profe. Más o menos. Porque hoy le hicimos corte. Bueno, Yo me fui con el perro de Guzmán ya. como Le tengo que dar de comer al perro, profe. Se bien. van a comer al perro, pará, boludo. Bueno, chao chicos y chicas, nos vemos dentro de 2 semanas. Aprovechen el jueves que viene a hacer todo lo que tienen que hacer de tarea de este trabajo práctico. Bueno. Ok, Profe, ¿me avisa si le llegó el TP? Sí, me llegó. Ah, listo, ok. Chao, chao. Chao. Bueno, ya con lo último del aliento. Chau, chicos.